y vamos a resolver ese ejercicio que tenemos acá. Leemos, nos dice lo siguiente. En una bodega, el 20% de las personas que se encuentran allí durante la noche corresponden al personal de la empresa y el resto a proveedores. De los proveedores, el 40% son hombres. Si hay 150 personas en la bodega, ¿cuántos proveedores son mujeres? Entonces, claramente aquí nos encontramos con un problema que hace referencia a porcentajes, ¿ya? Entonces, para poder finalmente hacer este tema de porcentaje, tenemos que lograr establecer de algún modo la información que nos están dando en el ejercicio. ¿Qué podemos visualizar? Nos dicen que el 20% de las personas que se encuentran allí durante toda la noche corresponden al personal de la empresa y el resto corresponden a los proveedores, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos establecer nosotros? Bueno, nos dicen, ¿cierto? ¿Qué otra información nos dicen? El de los proveedores, el 40% son hombres y además que hay 150 personas en la bodega. Entonces esa es la información que nos está entregando el ejercicio y esa información vamos a tener que ser capaz de algún modo de poder expresarla, ¿cierto? Para poder ir haciendo los cálculos respectivos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos nosotros 150 personas, ¿ya? Nosotros tenemos 150 personas y a esos 150 nosotros lo vamos a multiplicar por 20%. Ese 20% nosotros lo podemos calcular directamente en nuestras calculadoras. ¿Ya? La calculadora tiene una opción para calcular el porcentaje. Entonces, si nosotros hacemos 150 por 20%, esto nos debería dar como resultado 30. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos hacer directamente con nuestra calculadora. ¿Ya? Porque la calculadora, como les digo, presenta un símbolo para poder hacer el cálculo porcentual. ¿Qué pasaría si por algún motivo no se cuenta con calculadora? O la calculadora o no sé ocuparla o no la puedo hacer. Este 20% que tenemos acá se puede reescribir del siguiente modo. Esto es exactamente lo mismo que decir 20, es decir, es el número al cual nosotros queremos calcular este porcentaje. Y el símbolo de por ciento significa dividido en 100. Entonces, otra forma distinta de poder calcular esto que está acá sería decir 150 por 20 dividido por 100. Esto es exactamente lo mismo que decir 150 por 20%. Es exactamente lo mismo una u otra. Por lo tanto, haciendo los cálculos también respectivos, obtenemos exactamente el mismo número que es de 30. Ahora, la pregunta es, ¿qué significan estos 30? Entonces, leyendo nuevamente el problema, nos dice que 20% de las personas, ¿cierto? Que fue el número que calculamos, ese 20% corresponden al personal de la empresa. Entonces, este 30 viene a representar el número de personal de la empresa. Pero sin embargo, si nosotros leemos el problema, a nosotros lo que nos están preguntando es los proveedores. No nos están preguntando por el personal de la empresa. Entonces, este porcentaje que nosotros sacamos nos va a representar el valor que no nos están preguntando. Entonces tenemos que hacer una diferencia. Entonces, para eso notamos que si nosotros tenemos 150 personas en total, pero tenemos que estas son 30 personas, corresponden a la empresa, es decir, 150 menos 30, obviamente esto nos va a dar 120, y estos 120 van a representar el número, estos 120 entonces representan el número de proveedores que tiene la empresa, ¿cierto? Trabajando en ese momento. Continuamos con el problema. O sea, nosotros hasta el momento solamente hemos revisado esta primera información. Eso es lo que ya hemos hecho nosotros.
Entonces, nosotros ya tenemos el número de proveedores y nos dicen que de la cantidad de los proveedores que hay, 40% son hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 120 proveedores que hay nos dicen que 40%, es decir, por 40%, y eso nos va a dar el número de hombres. Entonces, nuevamente podemos hacer el cálculo con nuestra calculadora. 120 por 40%, que es lo mismo que decir 120 por 40 dividido en 100, y eso nos va a dar 48. Entonces, ¿qué vienen a representar estos 48? Estos 48 vienen a representar el número de hombres proveedores que están trabajando en la bodega. Pero a nosotros lo que nos están preguntando no es el número de hombres, es el número de mujeres. Entonces tenemos que hacer nuevamente una pequeña diferencia. Entonces si tenemos 120 proveedores en total y le restamos el número de hombres, es decir, le restamos los 48, el resultado que obtenemos va a ser 72, y esto lo que viene a representar es el número de las mujeres que son proveedores que están trabajando en ese momento en la bodega. Entonces, en resumen general, cuando uno trabaja con este tipo de problemas, finalmente uno tiene que ir con calma, primero, desglosando la información que nos entregan y viendo paso a paso qué es el número que obtenemos, a qué información representa. Entonces, porque podemos hacer que los cálculos respectivos, pero estamos obteniendo el número del valor contrario, ¿cierto? Entonces es necesario ir viendo paso a paso qué significa cada uno de esos valores. En este caso en particular, ¿cierto? Por ejemplo, el primer número que obtuvimos fue el número total de personal de la empresa, ¿cierto? Para eso después tuvimos que hacer un análisis posterior para ver el número de proveedores. Después calculamos un porcentaje y lo que obtuvimos fue el número de hombres. Entonces después tuvimos que hacer un nuevo proceso para finalmente obtener a lo que nosotros nos estaban preguntando. Entonces, en resumen, cada vez que uno se enfrenta a este tipo de problemas es necesario ir paso por paso definiendo qué es lo que se va a ir haciendo. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.